continuación vamos a hablar sobre el punto número 2, referente a la determinación del espectro elástico con influencia de la localización de la edificación, influencia del uso, influencia del sitio e influencia en la topografía. Lo que vamos a ver a continuación es un ejercicio el cual pues está diseñado para poder comprender de una mejor manera el uso de los mapas de la nueva norma 1756 para pues determinar los diferentes parámetros y los espectros elásticos para el diseño de edificaciones. Determinar entonces y graficar el espectro elástico de la norma Covenant 1756 del año 2019 o el año 2020. La influencia de la localización en cuanto a esto va a evaluarse en Caracas, Valencia, Barinas, Cumaná y Ciudad Bolívar. La clase de sitio es clase BC, condición topográfica leve con una profundidad a la roca de 30 metros. Edificación de vivienda de 5 pisos con menos de 500 personas. En la parte B vamos a evaluar la influencia del uso. Vamos a evaluar entonces o variar esos usos entre A1, A2, B1, B2 y C. La edificación estará ubicada en Caracas con clase de sitio BC. En topografía leve también. Influencia de sitio en cuanto a variar esa clase de sitio. Clase A, B, C, D y E con condición topográfica leve. H, que es la profundidad al estrato de 0, de 100 y mayor de 1000 metros. La edificación de igual forma está ubicada en Caracas y el uso es una vivienda de 5 pisos con menos de 500 personas. La última parte se refiere a la influencia de la topografía, donde se evaluarán las condiciones de topografía leve, moderada y severa. De igual forma, la edificación está ubicada en Caracas. La clase de sitio es BC, condición topográfica leve con profundidad de 30 metros, edificaciones de vivienda de 5 pisos con menos de 500 personas. Empecemos entonces con la influencia de la localización. La edificación se estará ubicando en Caracas, en Valencia, Barinas, Cumaná. Y ya sabemos entonces referente a la clase de sitio, condición topográfica y el uso. Comenzamos con Valencia. Primero que tenemos que hacer es ubicar una coordenada de la edificación. He utilizado la herramienta Google Earth para poder entonces determinar las coordenadas. Ahí vemos las coordenadas, la latitud y la longitud. Con estas coordenadas de ubicación exactas de la edificación, pasamos entonces a el primer mapa de A0 en la condición 4.2 oeste. Con estas coordenadas la ubicamos en el mapa. Vemos entonces la condición del norte y la latitud o la longitud y la latitud. Ok, la latitud y la longitud. Y en esta oportunidad determinamos esa aceleración horizontal que es 0,14. Vemos acá un mapa que es el mapa 4.2 oeste y pues con las coordenadas que hemos determinado de ubicación de la edificación graficamos entonces la latitud y posteriormente la longitud. Y de esta manera buscamos la curva de isoaceleración y corresponde a una aceleración horizontal de 0,14. Con respecto a el periodo característico A1, de igual forma, graficamos la latitud y la longitud para ubicar entonces la curva que corresponde a un A1 también de 0,12. Siguiendo adelante, con el gráfico del periodo para periodos largos de T sub L, de igual forma graficamos la latitud y la longitud para entonces determinar el periodo T sub L, en este caso 3,9 segundos. Una vez entonces contemplado el valor de A0, A1 y T sub L, formulamos el espectro de diseño tomando en cuenta estos factores de sitio. Fíjense acá. Yo les voy a dejar también esta hoja de cálculo para que ustedes la tengan de referencia.
no está completamente automatizada y pues en este caso hay que hacer unas interpolaciones para poder obtener ciertos parámetros que no están dados de una forma determinada. Acá entonces están esos factores de sitio. Tenemos condiciones referentes al sismo extremo, el sismo frecuente. Tenemos parámetros como T sub D, FA, T sub C, F sub B, T sub B, F sub D, okay, T sub A, beta, el factor Q, beta asterisco. Y pues aquí están unos factores de importancia, uno para sismo extremo 2.2 y para sismo frecuente 0, porque para el uso que corresponde a B2, entonces no se utiliza este sismo frecuente. Es por eso que este espectro de sismo frecuente cae a 0, ¿no? Tenemos entonces el sismo de diseño y la condición de sismo extremo. Tres espectros elásticos según lo que contempla la nueva norma. Tenemos entonces que para poder determinar estos factores de sitio necesitamos estos parámetros como alfa por A sub 0. Tenemos acá alfa por A sub 0. ¿Okay? También alfa por A sub 1 lo necesitamos para poder entonces hacer nuestras interpolaciones. Referente a varinas, de igual forma ubicamos un punto de coordenadas, en este caso ubicado en varinas. Tenemos entonces la latitud y la longitud. Con la latitud y la longitud graficamos entonces la latitud y la longitud para cortar las curvas de isoaceleración y en esta oportunidad A sub 0 es 0,29. Para A sub 1 obtenemos 0,22 aplicando el mismo procedimiento y para T sub L aplicando el mismo procedimiento tenemos 3,3. Si no caemos directamente encima de una curva podemos realizar procesos de interpolación. Aplicamos el mismo procedimiento y pues obtenemos el espectro elástico para varinas. Si repetimos el mismo procedimiento en Cumaná, tenemos entonces las coordenadas de Cumaná. Aquí está la latitud y la longitud. Graficando la latitud y la longitud para calcular A sub 0, tenemos entonces un valor de 0,63. Para A sub 1, de igual forma, 0,63. Para T sub L, 3,3. Aplicando los procedimientos normativos, tenemos entonces el espectro elástico. Para Ciudad Bolívar, repitiendo el mismo procedimiento, ubicando un punto específico con coordenadas de latitud y longitud, utilizamos el mismo gráfico 4.2, pero en esta oportunidad utilizamos el 4.2 este, y aquí entonces vemos la latitud y la longitud. Tenemos A sub 0, tenemos A sub 1 cortando estas curvas de isoaceleraciones, y también para T sub L en el mapa este tenemos entonces 4.5 segundos. Generamos el espectro de Ciudad Bolívar y para Caracas se repite el mismo procedimiento. No lo he colocado acá, estoy colocando directamente el espectro. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer con las coordenadas, determinar A sub 0, A sub 1 y T sub L. Los demás parámetros se definen con el uso, la tipología estructural, la clase de sitio y la condición topográfica. Vemos entonces una comparación de los espectros. Tenemos Caracas en este espectro amarillo o anaranjado, Valencia, este espectro azul, Barinas, fíjense acá, este espectro púrpura, Cumaná, un valor bastante elevado, y Ciudad Bolívar, un valor bastante bajo. Se ha escogido entonces de esta manera diferentes zonas con diferentes aceleraciones o diferentes condiciones de amenaza sísmica para entonces poder observar ciertos parámetros que son importantes. La zona de meseta acá tiene 1,51 en Cumaná, 0,70 lo tenemos en Barinas, posteriormente sigue Caracas con 0,50, Valencia con 0,34, Ciudad Bolívar con 0,13. Fijémonos acá entonces que independientemente se tenga la misma condición de sitio, hay ciertos parámetros que van a variar en cuanto a el periodo de la zona de meseta. Fíjense acá, este periodo cambia, estos periodos cambian.
Tenemos acá valores que oscilan entre 0.31, 0.40, 0.35, 0.40, 0.23 y eso está directamente influenciado por los parámetros de T sub L y A sub 1. Siguiendo acá, vamos a repetir el mismo procedimiento, pero en esta oportunidad vamos a variar los usos. Entonces, de igual forma, se deja fijo la ubicación, vamos a dejarlo fijo en Caracas, la clase de sitio se mantiene en BC y el uso se mantiene de igual forma. Simplemente acá, al cambiar estas categorías, entonces vemos que, por ejemplo, para las A1 se tienen mayores valores, 1,01, le sigue el uso A2, 0.76, le sigue el uso B1, 0.60, posteriormente el uso B2, 0.50 y el uso C, 0.35. Acá entonces, como hemos tenido clases de sitio igual, ubicación igual, simplemente vemos que por el uso se genera entonces diferentes factores alfa, que son factores de importancia, los cuales modifican los periodos medios de retorno y se incrementan entonces esas ordenadas espectrales. Importante acá que pues todos estos periodos se mantienen a 0.40, simplemente entonces se incrementan las ordenadas espectrales cuando se cambia el uso. Este ejercicio, repito, tiene como finalidad desarrollar una sensibilidad sobre el uso de estos mapas y la variación de estos parámetros. Siguiendo acá, con la influencia del sitio, vamos a variar entonces las clases de sitio, manteniendo topografía leve y colocando diferentes espesores de estrato de suelo. Se sigue ubicando en Caracas y se mantiene el uso. Antes de comenzar a plantear estos parámetros, vamos a hablar de ciertas definiciones importantes. Vamos a hablar sobre la influencia del índice de plasticidad, sobre todo para cuando se tienen suelos cohesivos en los 30 primeros metros. Y pues vamos a suponer acá que tenemos la roca y encima de la roca tenemos un sedimento o digamos un suelo que tiene 30 metros de profundidad, la cual corresponde a una arcilla blanda con una velocidad promedio de onda de corte de 70 metros sobre segundo. Aquí está el amortiguamiento y tenemos unas condiciones en cuanto a peso específico. ¿Qué es lo que se quiere ilustrar acá? Pues si se somete a una señal en la base, ¿cómo sería la respuesta en la parte superior de este sedimento o digamos de este espesor de suelo que está encima de la roca? Entonces, al someter a este sismo que está acá, que se escogió el sismo de México de 1985, entonces se hace un análisis dinámico de este espesor de suelo y pues al obtener este análisis dinámico y variar ciertas condiciones de esta arcilla en cuanto a su índice de plasticidad, vemos que hay una influencia de la respuesta amplificada en la parte superior. Aquí tenemos entonces la entrada, como es el acelerograma en la roca, y pues aquí vemos cómo sería ese espectro en la parte superior si esta arcilla tiene índice de plasticidad de 50. Vemos que si se incrementa el índice de plasticidad a 100, las respuestas espectrales son mayores. Si se incrementa a 200, mucho mayores. Y si se incrementa el índice de plasticidad, son muchísimo mayores. Es la respuesta en la parte superior, después de haber hecho un análisis de dinámica de suelos. Entonces, a medida que se incrementa el índice de plasticidad del suelo, se aumenta la aceleración máxima y las ordenadas espectrales de la respuesta sísmica en la superficie. Vamos a repetir el mismo ensayo, pero hablando de la profundidad de la roca. Vamos a suponer que tenemos entonces roca y en esta oportunidad este espesor es variable. Y tenemos velocidades promedio de ondas de corte que van entre 500 y 200 metros sobre segundos. Al someter acá en la roca una aceleración, podemos entonces hacer un análisis dinámico de suelo y ver qué pasa en la parte superior. Aquí entonces tenemos un gráfico de espectros de respuesta en la superficie para diferentes profundidades de sedimentos. Entonces tenemos esta curva azul. Vemos cómo es el espectro a 10 metros de profundidad. Si variamos el espesor de este
de sedimento a 30 metros, vemos esta curva negra, vemos que entonces existen unas amplificaciones de la respuesta cuando el espesor se incrementa. Y pues si seguimos incrementando, vemos que hay diferencias en las respuestas espectrales. Fíjense acá, 70 metros, podemos tener entonces mayores periodos a diferentes, mayores respuestas a diferentes periodos. Y esto se realizó tomando en cuenta entonces velocidad de promedio de onda de corte de 500 metros sobre segundo. Un estudio de dinámica de suelos, manteniendo este valor de velocidad promedio de onda de corte y variando los espesores, vimos entonces que hay una influencia marcada en cuanto a la respuesta del suelo, tomando en cuenta entonces diferentes espesores. Para un mismo evento y tipo de suelo, estos valores de periodo aumentan y las amplitudes espectrales varían cuando aumenta su espesor en la base, ese periodo T sub S del depósito y T sub P del sismo en roca. Muy bien, entonces ahora lo que hacemos es cambiar el suelo. Ahora tenemos una velocidad de promedio de onda de corte inferiores y pues repetimos el mismo ensayo. Si H es 10 metros, si es 30 metros o 50 o 70 metros, vemos entonces que tenemos acá respuestas espectrales diferentes. ¿Qué es lo que he querido ilustrar acá? Bueno, que evidentemente el espesor del sedimento y pues la característica desde el punto de vista plástico del depósito, pues son factores fundamentales en la respuesta y pues esto está directamente relacionado con las clases de sitio. Por eso entonces es necesario tomar en cuenta estos parámetros. Este estudio de análisis de dinámica de suelo, pues se realizan ensayos o se realizan análisis también numéricos para poder realizar este tipo de estudios. Y pues es importante la relación modular de corte, la relación de amortiguamiento versus esa deformación por corte. Esos son estudios que se realizan. Por eso entonces muchos códigos nos interesa mucho ciertos parámetros como el índice de plasticidad, resistencia a la penetración y resistencia al corte en condición no drenada. Eso es lo que nos va a dar ciertas clasificaciones de esas clases de sitio. He traído por acá un extracto de la norma AC07 donde ellos hablan de esas clases de sitio. Entonces van desde la A, B, C, D y F, ¿no? Y vemos aquí que hay suelos duros en A y B, roca muy dura, también roca. Nos interesa mucho la velocidad promedio de onda de corte. Resistencia a la penetración no aplica para estos suelos muy duros y muy densos. Y también aquí tenemos esa resistencia al corte en condición no drenada. Aquí entonces para suelos que son un poco más suaves y suelos arcillosos tenemos velocidades promedios de onda de corte y aquí sí empieza a aplicar lo de la resistencia a la penetración y todo lo que es la resistencia al corte en condición no drenada. Para suelos E y F, pues ya aquí nos interesa el índice de plasticidad, por lo que habíamos hablado anteriormente, y también el contenido de humedad. El suelo F es una particularidad o una subclasificación del suelo E, porque pues ya aquí esto necesita ciertas condiciones donde los suelos pues se sean clasificados como potencialmente licuables. Entonces esto necesita un análisis de respuesta de sitio en concordancia con esa sección 21. Vamos a pasar más adelante y bueno, aquí hay unos extractos de la norma donde habla cómo se clasifican esos suelos y pues cómo se pueden determinar esas velocidades promedios de ondas de corte con diferentes ensayos. Aquí tenemos todo lo que es la resistencia a la penetración y pues la resistencia al corte en condición no drenada. En función a estos requerimientos, pues el código AC07 ha migrado a esta clasificación internacional que se considera el estado del arte para clasificación de las clases de sitio. Muy bien, el código venezolano, al igual que el AC07, ha puesto desde la A hasta la F, pero hay suelos intermedios, por ejemplo, entre A y B. Tenemos el suelo AB, entre B y C, suelo BC, entre suelo C y D, suelo CD, entre suelo D y E, suelo DE. ¿Ok? Acá entonces nos interesa mucho la velocidad promedio de onda de corte. Ya habíamos visto por qué nos interesa esto. Y pues ciertas condiciones cuando los suelos son más suaves, tenemos entonces igual los índices de plasticidad. Obviamente entonces está
digamos, vinculado directamente al término BS30, que es la velocidad promedio de onda de corte en los 30 primeros metros de profundidad. Aquí vemos entonces que al variar la clase de sitio, tenemos entonces espectros que tienen diferentes formas. Por ejemplo, el clase A es púrpura, fíjense que está acá. Clase B es este azul. Vemos entonces que se presenta una magnificación a medida que el suelo va siendo más suave. Tenemos la clase C, que es este color amarillo que se ve acá. Tenemos el clase D, fíjense acá, una de las mayores amplificaciones para periodos cortos, pero para periodos un poco más largos predomina la clase E. Aproximadamente 0,45, 0,55, 0,55, sí, hay diferencia, ¿no? Entonces, bueno, la forma espectral o la forma del espectro cambia y está directamente entonces influenciado por esta clase de sitio. Pero fíjense que esto es cuando ese H es igual a 0, ¿no? Pero cuando H es igual a 100 metros, entonces tenemos este gráfico, y pues cuando incrementamos a más de 1000, entonces fíjense que esas ordenadas van creciendo. Fíjense la diapositiva pasada, tenemos al orden de 0,70, en la anterior igual 0,70, 0,63, pasamos después a 0,71 y pues posteriormente tenemos valores entre 0,77 y pues para este tipo de espesores que ya son más de 1000 metros o igualándolo a 1000, ya aquí sí pues la clase E presenta una mayor amplificación. Esto representa una diferencia bastante notable de la propuesta del año 2001, en donde pues ya las formas espectrales ya presentaban esta forma si ella se clasificaba como S1, S2, S3 y S4. Ya entonces ya vemos que dependen de ciertos parámetros, somos un poquito más sensibles en cuanto al índice de plasticidad para suelos cohesivos, y bueno, ahí está la influencia y esa comparación de esos espectros tomando en cuenta los tipos de suelo. Seguimos adelante y vemos la influencia de la topografía. Vamos a variar esa topografía leve, moderada y severa. La ubicación es en Caracas, clase de sitio BC, y utilizamos el mismo uso. Vemos entonces, antes de empezar a hablar, me gustaría citar un trabajo de tesis de maestría presentado en la Universidad Nacional de Colombia por el ingeniero Roberto Silva Monsalve, en el cual en el año 2015 presentó este trabajo para optar al título de Magíster en Ingeniería Geotécnica, y pues establece la evaluación de esos efectos de amplificación topográfica debido a eventos sísmicos en las laderas de la Comuna 14 de la ciudad de Bucaramanga. Vemos aquí unos gráficos que resultan de hacer análisis de suelo, tomando en cuenta diferentes condiciones de sismos cercanos, intermedios y lejanos a la fuente. Este tipo de estudios corresponden a estudios de dinámica de suelos, donde se toman en cuenta entonces unos perfiles y pues a través de teorías de elementos finitos pueden determinarse las aceleraciones que se pueden obtener tomando en cuenta condiciones geotécnicas. Repito, determinan la relación modular de esos módulos de corte versus la deformación por corte, y también esa variación del amortiguamiento, tomando en cuenta estos estudios de dinámica de suelo. Entonces se realizaron estos estudios también haciendo cálculos con mallas por elementos finitos, y pues vemos acá algo bastante interesante, que pues se presentan las mayores aceleraciones justamente en estas zonas donde hay variación de la topografía. Tomando en cuenta diferentes inclinaciones se pueden entonces obtener, y diferentes sismos si son lejanos o no, aceleraciones magnificadas entonces en ciertos puntos de cambio de topografía. Acá pues demostraron a través de diferentes estudios que pues la influencia de la topografía incrementa la aceleración horizontal. Muchos códigos internacionales no toman en cuenta la influencia de la topografía, y pues esto se lo dejan o le dan la responsabilidad a estudios especiales de sitio, los cuales van a determinar la aceleración horizontal de diseño, y pues ahí en esos estudios especiales de sitio realizaban estas condiciones de topografía
o tomaban en cuenta estas condiciones de topografía. Ya el nuevo código venezolano pues toma en cuenta estas amplificaciones. Yo lo que he traído por acá es este estudio para que vean entonces la influencia de la topografía. Y pues establece lo siguiente: si tenemos una variación acá de la topografía, nos interesa esta distancia h, y pues separarnos a una distancia h, saber si estamos dentro o no, cerca del borde de esa ladera. Entonces aquí pues el código habla de una condición leve con pendiente promedio, que es esta, menor que 40%, situado en la parte superior de una ladera con pendiente menor a 40%. Entonces aquí dice o situado en la parte inferior de una ladera. Quiere decir entonces por acá o por acá. Condición topográfica moderada entre 40 y 75%, situado en la parte media superior. Estamos hablando de esta situación. O bien en la cima dentro de una distancia al borde de la pendiente del orden de la altura de la ladera. Estamos hablando de esta distancia. Esto se considera condición topográfica moderada. Y pues si esta inclinación es mayor que el 75%, situado en la parte media superior, acá o en esta distancia, en la cima dentro de una distancia al borde de la pendiente del orden de la altura de la ladera, pues se considera una condición topográfica severa. Y como hemos hablado en el recorrido de las normas, eso está establecido en la tabla 11 y pues afecta a los factores FA, FB y FD. Esto es aceleración, velocidad o desplazamiento, zona de periodos cortos, intermedios y largos. Y pues establecen estos factores. Fíjense que en la condición leve todo es 1, en condición moderada 1.20, 1.10, 1.05, severa. Es muy difícil decir que si es leve o moderada es un porcentaje adicional si no se hace la variación en el espectro. Estos simplemente son los factores de condición topográfica. Entonces es necesario hacer este estudio acá donde se coloca la condición leve, donde se coloca la condición moderada y donde se coloca la condición severa. Tomando en cuenta entonces esto, podemos graficar acá y ver cómo entonces varían de 0.40 acá 0.50, 0.60 y 0.71, y pues hay variación también en los periodos de la zona de constante de meseta. Vemos entonces que hay amplificaciones importantes. Pasamos de 0.50 a 0.71. Vamos a hablar acá viendo una retrospectiva en códigos anteriores. Si mantenemos el uso, ubicación, condiciones de aceleración similares, y pues comparamos el código del 82, lo vemos aquí en color verde, con el código del 98, lo vemos aquí en color púrpura, pues hay unas variaciones importantes en cuanto a las zonas de meseta, en cuanto a las aceleraciones horizontales. Vemos acá el código Covenin 1756 del año 2001, tiene una amplificación importantísima. Y pues vemos acá el código de la propuesta de 2019 o 2020, y pues quizás en algunos puntos tenga menores aceleraciones, y pues no quiere decir que sea menos conservador o no. Recuérdense que pues acá se castigaban por municipios igual aceleración, y esto está ya más refinado en cuanto a su ubicación y pues a ciertos parámetros. Quiere decir entonces que estamos haciendo diseños un poco más precisos y con menor dispersión. Es por eso entonces que en algunos casos pudiera la norma anterior estar por encima de la norma actual. Vemos lo que quería mostrarle acá. Este es el mapa de A0 versus el mapa de A0 2020 versus el propuesto en el 82. En el año 2001. Aquí hay 7 zonas sísmicas. Esto está por municipios, y pues quizás se haya penalizado mucho a diferentes municipios, y acá pues no importa, porque ya lo que nos importa es determinar la coordenada con la que pues corresponde la curva de isoaceleración. Vamos entonces a pasar
a una etapa de diseño sismo resistente de un pórtico plano en concreto armado.